Hola, buen día a mi audiencia. Les saludo en este fin de semana último de noviembre 2020, recordándoles de que por el momento no hay fecha para la próxima reunión en persona, pero seguimos monitoreando la situación y con ayuda del Señor tenemos confianza que vamos a reunirnos pronto nuevamente. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes nuevamente por su preocupación por mi persona, por sus oraciones, por la hospitalidad que siempre me demuestran cuando llego a visitarles, aunque sea pequeñas visitas entre semana. Y son de mucha bendición para mi vida. Que el Señor les bendiga y que les, dé un, les bendiga grandemente por todas sus atenciones y su cariño para conmigo. Muchas gracias, hermanos. Bueno, en este día vamos a continuar estudiando en el libro de Hechos y precisamente el tema de este fin de semana es acerca de la hospitalidad y sabemos de que la hospitalidad es la práctica de recibir a algún invitado, alguna persona que llega a visitarnos y de atenderlos y de servirles y de poder abrir nuestras puertas a ellos para que se sientan cómodos, para que se sientan bienvenidos. Y este día vamos a leer dos pasajes en el capítulo 10 de Hechos y vamos a ver dos perspectivas diferentes y vamos a rogar al Señor que a través de su palabra Él nos hable en nuestra propia vida, ¿verdad? Como Él desea que el plan que tenga. Vamos a dar gracias al Señor. Les invito a que oremos a Padre. Buen Padre, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estar reunidos por este medio para estudiar tu palabra, para, Señor, estar atentos a tu voz y entender qué es lo que tú quieres enseñarnos a través, Señor, de la lectura bíblica y del ejemplo de estos dos personajes, de Cornelio y de Pedro. Gracias por estar presente con nosotros, por escucharnos, por atendernos, por bendecirnos, Señor, grandemente. Te rogamos que en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, tú nos ayudes a concentrarnos en ti y que, Señor, podamos recibir tu mensaje en nuestros corazones. Nuevamente te alabamos y te agradecemos por tus múltiples bendiciones, por una semana más de salud, de trabajo, de estar, Señor, contigo, de que tú estás con nosotros. Son tantas tus bendiciones y no tenemos cómo, Señor, pagarte. Ayúdanos a seguir fortalecidos y perseverando en tus caminos y hacer luz, especialmente, Señor, y hacer la sal en medio de esta situación, Señor, pandemia, en medio de este COVID-19. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como decía, en esta hora vamos a hablar acerca de el libro de Hechos y la práctica en la iglesia primitiva. Algunas cosas que tenemos nosotros como grupo latino de Long Beach en común con la iglesia primitiva de aquellos tiempos es que, bueno, en el capítulo que vamos a leer, ellos no tenían servicios organizados como los teníamos, no los tenemos ahora tampoco nosotros, sino que se adaptaban a las circunstancias, estaban tratando de encontrar su lugar, cómo iban a trabajar. Por ese motivo se reunían en casas y perdón, se estaban organizando para poder estar involucrados en el servicio del Señor. Y bueno, como ya decía anteriormente, el tema de este día es acerca de la hospitalidad. Y vamos a leer en el capítulo 10 de Hechos, versículos 1 al 5, la primera cita, el primer pasaje que tenemos en esta hora. Y dice así: Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios.
realizaban muchas obras de beneficencia perdón, para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Entonces, en la clase de hospitalidad de la cual vamos a hablar en esta hora no se enfoca en la comida y en los amigos, en tener comida preparada y servir a unos amigos, sino en estar atentos a asistir o atender a aquellos a quienes Cristo nos envía. Y en este pasaje de estos primeros 5 versículos del capítulo 10 de Hechos, vemos que Cornelio no era un judío, en realidad era un soldado romano que servía al pueblo romano. Él trabajaba para el grupo que oprimía a Israel, pero era temeroso de Dios, oraba a Dios constantemente y era devoto a él. Y recibió una visita. Un ángel se le apareció y le dio instrucciones de enviar a buscar a Pedro. No lo conocía quizás personalmente y podría Pedro ser alguien potencialmente contrario al gobierno romano. Quiero que nos quedemos ahí en este pasaje viendo estas características de Cornelio. Y ahora vamos a continuar leyendo otro pasaje siempre en el capítulo 10 de Hechos, los versículos 9 al 16. Y dicen así: Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, los soldados que Cornelio había mandado, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Versículos 9 al 16. Bueno, aquí vemos al segundo personaje. Ya vimos a Cornelio, que era un soldado romano, ¿verdad? Y aquí está Pedro, que tiene una visión de parte de Dios. A Cornelio lo visitó un ángel en visión y a Pedro recibió una visión de parte de Dios. En la visión se le presentaron animales de 4 patas, aves y reptiles. Y Pedro sorprendido porque la orden que recibe es mata y come. Esos animales no eran aptos para un judío según la ley que ellos lo comieran, porque ahí habían animales que los judíos, como decía, no comían. Estaban prohibidos por la ley de Moisés que ellos ingirieran esos como alimento. Y también, conforme ustedes pueden leer el resto del capítulo 10, en el versículo 28, Pedro le explica a su audiencia que la ley de Moisés también, que la ley en los tiempos de Moisés, que estableció, Moisés, le prohíbe a un judío juntarse con un extranjero. Esas eran leyes que Dios había establecido para que Israel fuera diferente a otras naciones. Entonces, ambos personajes reciben instrucciones fuera de lo que ellos están acostumbrados o de lo que es natural, digamos así, en ellos. Cornelio, un centurión romano, recibe esta visita, ¿verdad? Y entonces le dicen,
manda por favor a buscar a Pedro, a Simón, que se le llama Pedro, que está hospedado en casa de este curtidor. Y entonces Cornelio ok, no se le dice nada más, solamente que lo mande a recoger. Y a Pedro, entonces se le dice, ok Pedro, esto que el Señor te pone delante de ti, mátalo y cómelo, y no lo llames impuro. Son instrucciones contrarias a las que ellos están acostumbrados. Entonces, ¿será que la Biblia se contradice en ese aspecto? No, hermanos. Recordemos que el Señor Jesús, cuando llegó a la tierra, dice que vino a establecer un nuevo orden. Él vino a cumplir con la ley. Gálatas 3:28 es bien claro. Dice que en Cristo todos somos uno. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Somos uno mismo. Entonces, en estos dos pasajes tenemos dos ejemplos de hospitalidad. Ambos personajes estuvieron atentos y listos a seguir las órdenes del Señor. Ambos personajes eran temerosos del Señor y se sirvieron mutuamente. El primero, Cornelio, nuevamente al seguir las instrucciones del ángel, abre su casa, pero no solamente para él, sino que llama a otros a que vengan y a su familia, y preparó hospedaje para cuando Pedro llegara. Pedro, a su vez, obedeció a un controversial llamado de Dios y cuando llegaron a buscarlo, él dijo, yo soy el que ustedes buscan, pasen adelante. Hospedó a unos soldados romanos en la casa donde él estaba. No solamente los hospedó, sino que también salió con ellos hacia la ciudad de Jope, donde estaba Cornelio. Y entonces dice de que siguió con él, ¿verdad? Llegó a la casa de Cornelio y entonces predicó a una familia de gentiles que hasta ese momento no era bien visto que se juntaran judíos y gentiles. Sin embargo, a ellos, a estos gentiles, Dios también nos escogió para ser bautizados con el Espíritu Santo, como había sucedido con los judíos en el capítulo 2. Si ustedes vuelven al capítulo 2, entonces van a leer acerca del día Pentecostés. Dice que había judíos temerosos de Dios de todas las partes del mundo. Y entonces estaban orando y estaban celebrando un servicio cuando llegó el Espíritu, que bajó en forma de fuego y cayó sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en sus propios idiomas, dice. perdón, me pica la garganta, así de que voy a comerme un host. Y vemos que lo mismo ocurre con estos judíos, con estos gentiles, perdón. Disculpen. Con estos gentiles a los cuales Pedro llega a visitar. Y sorprendido Pedro, ¿verdad? Pero no impide que el Señor cumpla con el plan que él tenía ya establecido para estos gentiles. Y estos gentiles entonces también son llenos del poder del Espíritu Santo. Dando a entender así, como dice el versículo 34 del capítulo 10, que para Dios no hay favoritismos, no hay gente que sea mayor o superior o mejor. En estos tiempos donde hemos estado nuevamente la situación de la diferencia social, ¿verdad? Con las manifestaciones que se han dado donde dicen las vidas de los morenos también son importantes. Entonces, nosotros también debemos de pensar cómo
tenemos algún prejuicio contra algún grupo, algún contra algunos de algún país de origen, algún grupo que no es como nosotros, algún grupo de personas que no tienen la misma educación que tenemos nosotros, o el mismo país de origen como nosotros, o que no fueron criados como nosotros. No debemos de olvidar que en Cristo somos todos creación de Dios y que todos somos seres humanos y que tenemos un mismo valor. Y todos debemos tener la oportunidad de escuchar el mensaje del Señor y de recibir el mismo amor que nosotros hemos recibido de Cristo. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, estas lecturas de hoy a mí me impactaron esta semana mucho porque verdaderamente me ayudó a ver que la justicia de Dios es igual para todos. Habla también de la justicia de Dios, este tipo de hospitalidad donde estamos abiertos a recibir a los que el Señor nos mande, pero tenemos que estar atentos, ¿verdad? A cómo Él nos hablará y en medio de esta pandemia, ¿cómo le hacemos? Dios nos ha dado una mente creativa para pensar. Y cada uno de nosotros podemos pensar cómo podemos servirnos unos a otros en medio de esta pandemia. Nuevamente, esta semana estuve repartiendo unas tarjetitas y solamente visité a una familia. Y les mandé un mensaje a todos los demás. No les dije a nadie que iba a llegar porque no quería, me daba pena de que me invitaran a entrar y no iba a poder porque iba a estar en contacto con diferentes personas y tenía planificado ir a visitar a una familia por una razón específica. Entonces, pues hice un poquito de uso de creatividad, solamente dejé las tarjetitas y mandé un mensaje después avisándoles de que había pasado por ahí y que tenían algo esperándoles en sus puertas. Alguien más me bendijo con una canasta familiar, por lo cual agradezco mucho, y mi familia también. Otros me llaman, me preguntan cómo estoy, otros me escriben por texto o por Messenger y agradezco también sus saludos, sus palabras. Y bueno, entonces siempre estamos en comunicación, siempre estamos de alguna manera u otra sirviéndonos unos a otros. Ahora la invitación, hermanos, en esta hora es, ¿verdad? Como ya dije, cómo podemos practicar la hospitalidad en estos tiempos de pandemia. Otra pregunta que me viene a la mente es, pensemos entre nosotros mismos, ¿tenemos preferencias por algunos más que otros? ¿Estamos discriminando a algún grupo de personas por cualquier razón? ¿O pensamos negativamente de algún grupo o alguna persona en específico por alguna razón? ¿Alguien nos afectó? ¿Alguien nos hirió? ¿Alguien nos dañó? Y no estamos demostrando el amor de Cristo a esa persona. La invitación es en Gálatas 3:28, donde dice que ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay esclavo ni libre, sino que en Cristo todos somos una persona. Que el Señor nos ayude, hermanos, a través de estos dos ejemplos de esta hora, a pensar y a orar al Señor. ¿A quién puedo compartirle el mensaje, el amor de Cristo en esta semana? ¿Cómo puedo extender el amor de Cristo a alguien necesitado en medio de esta pandemia? Alguien quizás en necesidad de palabras de ánimo, alguien en necesidad de algún vasito de agua,
para refrescarse del calor, alguien en necesidad de algunos frijolitos porque aumentar su canasta básica, alguien en necesidad de oración, pero ese alguien quizás también pensemos, puede ser que sea alguien que hay alguien con el cual nosotros tenemos alguna diferencia o hemos tenido algún contratiempo y necesitamos extenderle el perdón o necesitamos extenderle la gracia de Dios o necesitamos extenderle, yo no sé, un oído atento, aunque no que quizás no quisiéramos, estamos abatidos, estamos cansados, yo no sé. Cornelio, recordemos, escuchó, tuvo una visión, un ángel de Dios, ¿verdad? Llegó con un mensaje. A Pedro fue una visión del Señor que le habló. Ambos estuvieron atentos. ¿Qué tal si no hubiesen escuchado, Cornelio no hubiera obedecido al Señor y no hubiera mandado por Pedro? O Pedro, pensando de que, no, 3 veces le dijo el Señor a Pedro. 3 veces bajó el lienzo con los animales. Mata y come, se le dijo. Y entonces fue un poquito más difícil para Pedro, pero entendió, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a pensar de qué manera nosotros podemos bendecir a otros y que seamos obedientes a la voz del Señor, hermanos. Tome tiempo para leer el capítulo 10 de Hechos y compárelo con el final del capítulo 9. Y vea cómo Pedro, sin ninguna limitación, él va a visitar a alguien, a Eneas y Dorcas. Y entonces llega a una casa de una judía que ha fallecido y sin ningún problema obra un milagro de sanidad. Pero cuando se trata de esta persona que es contraria a sus creencias, que es contraria a su nacionalidad, él tiene que escuchar más de una vez la petición de irlo y visitar. Que el Señor nos ayude. Fue de mucha bendición para mí escuchar estas lecturas que estoy compartiendo con ustedes y ruego a Dios que lo sea para ustedes también. Oremos. Buen Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios. Tú nos ayudas, Señor, a recordar de que en Cristo todos somos uno y que nadie es mejor o mayor o tú no tienes ningún favoritismo, Señor. Para ti todos somos iguales. Te rogamos que con la misma justicia que tú obras, Señor, con la misma hospitalidad de corazón que tú nos recibes a nosotros podamos recibir al que está necesitado y servirle en tu nombre. Padre, gracias porque este es un buen tiempo, es una buena oportunidad para poder meditar en aquellos que están a nuestro alrededor y que quizás no necesitan, Señor, una libra de frijoles o leche, porque gracias, Señor, vivimos en un país donde hay bastantes recursos, pero sí, quizás hay alguien que esté en necesidad de alguna palabra de ánimo, alguna oración, tiempo, que le dediquemos tiempo, quizás, Señor, y por la situación que vivimos de la pandemia, Señor, no podemos encontrarnos personalmente, pero podemos tomar tiempo para hacer una llamada, para contactarnos de alguna manera, Señor, con esa persona que nosotros sabemos que está en necesidad. Ayúdanos, Señor, a restablecer la comunión también, si es que tú nos estás indicando a alguien con el cual tenemos alguna diferencia de algún modo y no es fácil, Señor, pensar que nos vamos a contactar con esa persona. Danos valor y ayúdanos a ser obedientes a ti y poder, Señor, ser luz y sal en este mundo para honra y gloria de tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mi audiencia en esta hora. Te ruego que los bendigas y los ayudes, Señor, a ser como tú quieres que seamos.
que reflejemos a Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te alabamos. Amén. Pues hermanos, nuevamente ha sido un gusto compartir con ustedes en esta hora. Gracias por su atención. Espero escuchar de ustedes por cualquier medio y que estamos a la orden. Que el Señor les bendiga y feliz día.